Bienvenidos, bienvenidas, soy José Alberto Tejada presentándoles el informativo Nuestra Gente, programa institucional del Canal 2, el canal de nuestra gente. Siempre será un gusto saludarlos desde el estudio de este medio de comunicación en la ciudad de Santiago de Cali y, como siempre, cumpliendo con nuestro compromiso informativo basados en la verdad y haciendo un poco de pedagogía sobre los distintos temas que nos comprometen a toda la colectividad del país. Los colombianos hemos sido testigos de los últimos hechos que vienen amenazando una confianza institucional, una confianza sobre el Estado, una confianza sobre los derechos que tenemos los colombianos a que se nos respete y se mantenga la transparencia de nuestras decisiones legítimas. Aunque en la narrativa de esas contrapartes opositoras corresponda otra versión, la versión de que no existen intenciones de violentar esos derechos constitucionales que tenemos los colombianos, también es cierto que aquí se fragua es un proceso orquestado desde el mundo extranjero, es decir, Colombia está en este momento en una amenaza de un riesgo latente a injerencia en los procesos electorales nacionales, pero también a una afectación de la soberanía nacional. Ese es el tema que vamos a centralizar el día de hoy con dos invitados especiales en estudio, el doctor Alberto Bejarano, abogado en Derechos Humanos y analista político. Le damos la bienvenida a este programa. Bueno, muy buenos días a ti, José Alberto, muy buenos días a todos los televidentes, a Cristian que nos acompaña aquí en este panel y en efecto, aquí acudiendo al llamado del Canal 2, eso es para mí realmente muy placentero, pero además muy gratificante poder volver a este espacio después de algún tiempo de no haber, estado en el canal. El canal jugó un papel crucial en momentos definitivos de la vida de la ciudad y de la región en su momento. Y bueno, siempre será un gusto estar aquí, siempre bajo la impronta y la memoria de José Alberto Tejada Padre. Muchas gracias, Alberto. Por otra parte, le damos la bienvenida a Cristian Castaño, docente investigativo universitario. Bienvenido al informativo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme una vez más a este espacio para poder compartir, para poder pedagogizar, para poderle contar a la ciudadanía pues un poco sobre las situaciones que impactan no solamente a este país, sino inclusive pues al continente entero. Ok. Bueno, para que entremos en materia, vamos a remitirnos al mensaje del presidente de la República después del 31 de mayo. Ese mensaje del presidente de la República no es un mensaje especulativo, no es un mensaje que nace de la opinión personal, es un mensaje que nace sobre unos fundamentos. Lo he dicho repetidas veces en los últimos programas, tuvimos la oportunidad de conocer la denuncia de alerta a fraude electoral que aquí mismo presentó el abogado Alejandro Carranza, abogado penalista del doctor Gustavo Petro, quien nos dejó conocer a los colombianos cómo se fraguaba, cómo se orquestaba este escenario de fraude y exactamente como él lo manifestó y nos lo enseñó a los colombianos, ocurrió el 31 de mayo. El día de hoy, la Registraduría Nacional ha dicho a los colombianos que presentará oficialmente el resultado de la primera vuelta en elección presidencial, pese a que existe ese desconocimiento por parte del jefe de Estado, donde dice no reconocer lo que ha ocurrido hasta que el escrutinio no arroje un resultado verificable. Y eso es importante decirlo porque aquí nace todo este proceso que se nos ha vendido en narrativa, que nosotros aquí lo que vamos a hacer es desnudarlo, desmenuzarlo y podérselo trasladar a usted para que lo comprenda. Empecemos por algo particular. Colombia históricamente, ustedes lo conocen, y usted, Alberto, que ha tenido la oportunidad de hacer análisis políticos de otros gobiernos, digamos que en este escenario nos corresponde a las generaciones nuevas hacer análisis de este gobierno. Históricamente el fraude ha sido algo sistemático por parte de quienes controlan la Registraduría Nacional. No es una mentira, no es una sorpresa para los colombianos y casi que eso se nos convirtió en parte del paisaje, eso se convirtió en adorno y finalmente se normalizó que en la Registraduría cada que hay elecciones sí hay fraude, pero hay elecciones y con eso nos hemos conformado los colombianos históricamente. Hasta el 2021 que el pueblo
ya no aguantó más, se rasgó las vestiduras, levantó la mano, pidió espacio para garantizar sus propios derechos y desde allí para acá se empieza a revelar una verdad oculta históricamente al país. Alberto, bienvenido. Bueno, no, yo sí, claro, creo que siempre será importante un poco en la idea, Cristian y José Alberto, de tematizar y de ayudar a entender un poquito todo esto, hacer una referencia histórica. Yo decía antes del 31 de mayo, en conversaciones que sostenía con alguien, yo decía, no sé por qué hay un fantasma que me está como llamando en el trasfondo de mi mente, y es el fantasma de Gustavo Rojas Pinilla. Es decir, tú lo decías, el fraude siempre ha sido una variable histórica, estructural, digamos, del sistema político y de una democracia absolutamente, digámoslo, imperfecta y formal, que es lo que ha vivido Colombia a lo largo de muchas décadas, incluyendo el periodo actual, a pesar de la Constitución del 91, que es un referente. Pero hay una cosa que quisiera resaltar un poquito en ese contexto para quienes nos observan acá, y es lo siguiente. La personalidad política del presidente Gustavo Petro nace de un fenómeno político en este país que es el movimiento 19 de abril, el M19, una presencia que es relativamente familiar en nuestro contexto, es decir, no hay que remontarse hacia atrás para entender que ese escenario, esa bandera inclusive, que además tuvo historia en esta ciudad, es una bandera que acompaña a las movilizaciones hoy de manera muy frecuente, es decir, no es un tema ajeno a la realidad contextual. Pues bien, vale la pena decir, a propósito de lo que tú señalabas, José Alberto, que el M19 nace de un fraude electoral. Es decir, en el trasfondo de la historia política de este país, el movimiento 19 de abril nace en el contexto del fraude que se hiciera en 1970, la elección presidencial que llevó como candidato, digámoslo, alternativo, rompiendo lo que en esa época era el Frente Nacional, un Frente Nacional que dividió al país en dos bandos y le entregó el poder político al establecimiento durante 16 años, Partido Liberal y Partido Conservador, como una fórmula, digámoslo, política que excluyó a la realidad de la nación colombiana durante muchísimo tiempo y que además fue fuente permanente, digamos, del actual conflicto armado o de las expresiones del conflicto armado en Colombia durante mucho tiempo. Lo cierto del caso es que, volviendo un poco al tema del fraude, el movimiento 19 de abril nace de un fraude electoral, nace de la manipulación abusiva, criminal, de las élites y el establecimiento de la época, entre otras cosas, que le entrega el triunfo en esa campaña presidencial al candidato perdedor en ese momento, Misael Pastrana Borrero, que es el padre de Andrés Pastrana Arango, que por supuesto es una figura contemporánea. Entonces, esa idea de ver al presidente de la República, que nunca ha escondido, digamos, su condición de ser miembro en su momento, en el momento histórico del, digamos, movimiento 19 de abril, rememorando de alguna manera esa idea de que efectivamente hay un régimen político que no es confiable, que nunca lo ha sido y que evidentemente la historia política de este gobierno del cambio, asociado a un proyecto de democracia que nace, digamos, en la constituyente del 91 y en los esfuerzos del proceso de paz con el movimiento 19 de abril, que dicho sea de paso en esta región tiene muchísima historia, ¿cierto? En este territorio, en esta ciudad. Y ahora evidentemente tenemos un presidente que dice no suelto la denuncia de un fraude y la posibilidad de un fraude que quizás no se exprese, tú lo decías ahorita, quizás no se expresa de manera evidente y quizás hoy, estamos aventurándonos, pudiéramos tener un ejercicio de desmentir la posibilidad de que el 31 de mayo hubo fraude. Puede pasar, estoy adelantando un poco a los anuncios, pero lo que sí es real y lo que el presidente un poco en esa lógica, digamos, de lo que gravita en su ADN político, es que el riesgo de un asalto a la democracia el 21 de junio sigue siendo, por supuesto, un riesgo real. Y en eso es que tenemos nosotros que poner todas las alertas, porque así como pasó en el 1970 con Gustavo Rojas Pinilla, evidentemente que frustró la posibilidad en ese momento de un proyecto democratizador, de un proyecto alternativo en Colombia, y eso nos costó 40 años de conflicto y nos generó un escenario de frustración nacional muy profundo que solamente se resolvió
con la llegada del primer gobierno progresista en el 2022, digamos, como posibilidad de resarcimiento y de reparación histórica, inclusive lo que fueron esos proyectos frustrados de tiempo atrás, pues lo cierto es que estaríamos eventualmente, como lo señala el presidente, y eso tiene razones técnicas, que aquí ya se ha hablado mucho de ese tema, estaríamos eventualmente también de la posibilidad de que eso volviera a suceder. Digamos que es un fantasma que recorre el ADN de la nación colombiana y que por supuesto el presidente con justa razón ha puesto, digamos, sobre eso una enorme preocupación de que una elección que sabemos se va a resolver por muy poquitos votos, porque evidentemente el país está polarizado en dos grandes escenarios, evidentemente esto podría resolverse por la vía de una especie, ahora que está de moda la bestialización de ciertos referentes políticos, por una especie de zarpazo que pudiera generarse en un sistema electoral que no controla el preconteo de la noche del 21 de junio, es decir, el Estado colombiano no controla ese preconteo, y podríamos avanzar en eso, y evidentemente podríamos tener una situación de una verdadera catástrofe desde el punto de vista de vida democrática, y es que se pudieran efectivamente robar las elecciones también, como pasó en 1970. Gracias, Alberto, por el contexto histórico. Recuerden ustedes que es fundamental, como dice la frase, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. A veces como tragedia y a veces como comedia. Exactamente. Entonces es muy importante este contexto, porque aquí entramos en materia de algo que nos interesa a los colombianos hoy, lograr descifrar de manera correcta, precisa, acertada, y es la institucionalidad. La institucionalidad que hoy muchos colombianos ponemos en duda de su resguardo real a los derechos de los colombianos y del pueblo. La institucionalidad también históricamente ha sido la que ha acompañado todos estos procesos y ha permitido que estos procesos sean una realidad, Cristian. Sí, mira, aquí frente a lo que tú expones, pues hay que tener muy en claro qué entendemos por el tema de la institucionalidad, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de Estado, ¿sí? Siempre tenemos la idea de que Estado es una cosa que está ahí, un objeto, algo que nosotros podemos percibir, y no, el Estado es una cuestión que es mucho más diluida y es mucho más compleja, y uno de esos componentes del Estado es lo que tú mencionas, la institucionalidad, las reglas de juego, ¿cierto? Y hay una cuestión muy importante, ¿cierto? A nosotros se nos dice que debemos cumplir, que debemos acatar las reglas de juego, y para eso se construye una constitución, pero lo que a nosotros no nos ubican es quiénes son los que construyen las reglas de juego. Y ahí es donde es importante ubicar la experiencia de la Constitución de 1991. Un poco lo que decía Alberto en su exposición, ¿cierto? En términos de decir, hay una frustración política porque en su momento, en 1970, hubo un fraude, ¿cierto? ¿Quiénes construyeron esas normas que permitieron ese fraude? ¿Sí? Estábamos en una constitución de 1886, una constitución bastante cerrada en términos políticos, bastante cerradas en términos normativos, en que solamente unos gobernantes, ¿sí? Una pequeña élite, eran las que podían configurar esas normas, ¿cierto? ¿Y qué teníamos que hacer nosotros y nosotros como colombianos? Sencillamente acatarlas, ¿cierto? Pero luego, a finales de la década de los 80, ¿cierto? Ya después de un momento de un intento de apertura política, un nuevo intento de apertura política, porque primero se intentó con la ANAPO, luego se creó el M-19, luego la Unión Patriótica. ¿Qué pasó con la Unión Patriótica? ¿Sí? Luego de que una vez más empezó a configurarse como una tercera fuerza política en el país, una fuerza alternativa, una fuerza de izquierda, fueron precisamente esas élites políticas de la mano del paramilitarismo quienes fueron asesinando a esas bases, a esos integrantes de la Unión Patriótica. Y eso, de la mano con la guerra sucia paramilitar, pero también en este momento ya de un cansancio generalizado, fueron fundamentalmente los estudiantes quienes a finalizar la década de los 80 decidieron levantarse y dijeron, esto hay que cambiar las reglas de juego, y producto de ello fue que se generó la séptima papeleta, y es ahí donde está el tema que nos convoca, ¿sí? Cuando la Corte Suprema de Justicia, frente al validar
esas papeletas que colocaban las personas, dijeron: la soberanía nace del pueblo. Y es a partir de ahí donde se convoca la Asamblea Nacional Constituyente y surge la Constitución de 1991 como un ejercicio donde se intentó recoger grandes fuerzas, ¿sí? Donde se intentó recoger una parte de esa pluralidad, porque también hay que decirlo, no recogió toda la pluralidad, ¿sí? Hay que entender, digamos, cómo fue ese proceso de la Constitución de 1991 y que no obstante, producto de esa configuración de fuerzas, se logró tener lo que hoy en día tenemos, una Constitución que es fuertemente garantista en derechos, ¿sí? Que es donde podemos mirar los primeros 90 artículos de la Constitución política, un poco más, pero que también es una Constitución que al finalizar genera la apertura al libre mercado, ¿sí? Esa es, digamos, como la gran tensión, la gran contradicción que tiene nuestra Constitución, pero esa experiencia nos ubica, ¿cierto?, esa posibilidad de quiénes son los que construimos las normas de juego, ¿cierto? Y ahí que, entre otras cosas, está la movilización social, que se garantiza como un derecho en el artículo 37. Entonces, ahí en ese punto, cuando se plantea precisamente ese fantasma del fraude, un fantasma que de una u otra forma, podemos decirlo, ya se ha normalizado dentro de la población. Infortunadamente ya hemos normalizado de que no solamente en las elecciones, sino inclusive en los escenarios más cotidianos, aceptar de que existe corrupción, ¿cierto? Y ahí, pues, por ejemplo, la propuesta de Iván Cepeda de no hablar de corrupción como un fenómeno, de corrupción como un sistema que no solamente ha permeado todo el sistema político, sino que inclusive ha permeado el conjunto de la población, el conjunto de la ciudadanía, y de ahí el llamado no solamente a crear ese sistema nacional anticorrupción, sino también a generar esa reflexión de cuál es esa cultura política que nosotros necesitamos, de que la corrupción debemos inclusive erradicarla desde casa. Muy bien, Cristian, y qué importante, porque esto nos evoca escenarios del informativo donde tuvimos la oportunidad de informar y hacer pedagogía sobre los mecanismos de participación ciudadana en compañía del profesor Alberto Ramos, un panelista histórico en este programa, que nos ha acompañado con todo su conocimiento constitucional, y allí se le permitió que entendieran los colombianos el lugar que tiene el pueblo. Y el lugar que tiene el pueblo, como lo dice la Constitución, es soberano popular, es decir, nosotros constituimos esos poderes que se encargan de controlar los sistemas. Sucede que no ha sido tan cierto que quien crea esos poderes es el pueblo. Solo ahora es que se empieza a despertar desde el pueblo de Colombia que ese es nuestro lugar y que nosotros somos los que tenemos que controlar que esos sistemas puedan trabajar como su fundamento lo establece. Y aquí volvemos a tocar la institucionalidad. Vemos hoy que la narrativa en este escenario coyuntural electoral que tenemos de la institucionalidad es que ellos están para garantizar la democracia en Colombia y por tanto rodean la Registraduría Nacional con el propósito de que los colombianos perdamos de vista, nos dispersemos de lo grave que ha sido el señalamiento de un fraude con evidencias fácticas de que existe, un fraude fraguado desde instancias internacionales. Y aquí empezamos a entrar en materia de la soberanía nacional. Todos los colombianos lo conocimos ayer, perdón Alberto, para que le podamos dar el contexto a la gente. La expresión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que digamos que desde la perspectiva de felicitar a un candidato porque pasa a segunda vuelta, podría no tener muchísimo que reclamarse y señalarse, pero el proceso no para allí. Lo que ha hecho Donald Trump sí tiene una injerencia concreta y específica en la política electoral de este país. Se está induciendo a que haya un favorecimiento de un candidato. Pero también, Alberto, quiero que le contemos al pueblo colombiano esto qué tan positivo es para el mismo candidato que se pretende favorecer, como también qué tan negativo es, teniendo en cuenta
lo que significa hoy el presidente de los Estados Unidos en lo que es su aprobación de su trabajo legislativo dentro del pueblo americano. Sí, en efecto, José Alberto, y un poquito en la línea de seguir conversando y pensando mucho en el televidente y en la persona que nos sigue y que está viendo esta discusión. Quiero retomar un poquito para entrar en eso que tú propones, lo que señalaba Cristian ahorita. Cristian decía, no es un fenómeno, es un sistema, la corrupción. Y creo que, digamos, recuperando un poco el planteamiento del candidato Iván Cepeda. Y en efecto, es un ejercicio sistémico y lo que quiero señalar es dónde está la construcción sistémica hoy, es decir, dónde está el sistema corrupto funcionando en términos de lo que el presidente Petro ha señalado con respecto a la eventual fraude electoral. Básicamente, independientemente de lo que resulte, digamos, de los pronunciamientos que se hagan el día de hoy, básicamente lo que el presidente ha dicho es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es una entidad del Estado, el poder electoral autónomo, dicho sea de paso, del presidente, no controla el sistema del preconteo, lo controla una corporación privada. Es decir, el Estado colombiano ha entregado aspectos fundamentales de su, digámoslo, misionalidad, que entre otras cosas es garantizar el derecho fundamental a elegir y ser elegido, a una corporación privada que inclusive lleva como nombre Thomas Gregg & Sons. Es decir, aparte de todo es una corporación que, si bien es cierto, tiene una filial en Colombia manejada por socios y por propietarios que tienen el uso de la franquicia, finalmente es una corporación transnacional. Es decir, el sistema que recibe la información, para que me entiendan los electores y los testigos y los jurados de votación y demás, que hacen el trabajo de conteo en urna, que evidentemente es un trabajo básico para poder establecer qué fue lo que pasó de 8 de la mañana a 4 de la tarde, bueno, esa información se entrega a un sistema, que es el que produce los famosos boletines de la registraduría que vemos después durante la jornada, sobre todo el preconteo, que, como decíamos con Cristian ahorita, es un momento clave, porque es el momento del foco político de qué pasó en la jornada electoral. Y ese preconteo finalmente lo entrega la información que compila, y eso es lo que el presidente ha dicho, lo hace un sistema que no controla el Estado colombiano, que hace parte de una entrega a las corporaciones transnacionales de funciones vitales del Estado. Y no solamente pasa con el tema electoral, pasa en muchos otros escenarios, porque el proyecto corporativo transnacional, porque ya las corporaciones no son nacionales, dicho sea de paso, es decir, ya no hay poder nacional, ya no hay corporaciones nacionales, el capital nacional ha entrado desde hace un buen rato en una especie de entrega de su proyecto empresarial a grandes corporaciones transnacionales, y ahí es donde entra el presidente Trump. Digamos, entra por varias vías, entra por varias discusiones, pero lo del presidente Trump es, entre otras cosas, la expresión del poder corporativo transnacional que ha inclusive socavado una democracia como la estadounidense, es decir, ha destruido, entre otras cosas, pesos y contrapesos del sistema democrático en Estados Unidos, como el caso del Congreso. El presidente Trump se va a la guerra sin necesidad de pasar por el Congreso, por decirlo, para mostrar una aberración, digamos, desde el punto de vista del sistema democrático, pero no solamente el presidente y el poder transnacional norteamericano ha socavado la democracia estadounidense, ya estamos viendo eso, por dónde va esa crisis, va por una crisis global, digamos, de legitimidad democrática en todos los órdenes, sino que además el presidente, en esa lógica de su alianza transnacional y corporativa, lo que ha dicho es: voy a arrasar, entre otras cosas, con los estados y los pueblos de América Latina, para hablar solamente de esta orilla del mundo y no entrar en las orillas como el Estrecho de Hormuz y demás, que es otra discusión. Entonces, en efecto, lo que tenemos acá es una campaña opositora, hoy en Colombia, presidencial, ¿cierto?, liderada por un candidato en particular que obtuvo el favor, entre comillas, de un resultado que ha sido cuestionado, pero que está ahí jugando como el gran, digamos, jugador de este desenlace el 21 de junio, que tiene a su vez una alianza con el poder transnacional corporativo expresado, digamos, en el respaldo del presidente, pero que además
Además, en el caso concreto del escrutinio, pues estamos hablando de un sistema que controla resultados y que emite, digamos, una primera noticia política fundamental el día electoral, que es controlado por una transnacional privada, y en efecto ahí empieza el poder corporativo a, digámoslo, a asumir la labor de lo público. Es decir, el Estado colombiano, como una herencia del modelo neoliberal que hemos padecido los últimos 20 años y por fuera, digamos, de la lógica de la Constitución del 91, porque eso también hay que decirlo, pues le ha entregado aspectos esenciales como el conteo y el preconteo electoral a este poder corporativo transnacional, y eso es lo que finalmente está reclamando el presidente. El presidente lo que ha dicho, no lo dijo el 31 de mayo por la mañana y después por la noche, lo he venido diciendo desde hace años. Durante todo su periodo presidencial ha dicho: necesitamos que el Estado vuelva a controlar la misionalidad electoral y sea el Estado, a través de un sistema que controle y que sea propiedad pública, quien evidentemente cuente los votos de los ciudadanos y las ciudadanas que van a las urnas, en este caso en una elección presidencial tan trascendental como esta. Entendiendo las palabras de Alberto, que son realmente muy importantes para entender este contexto, en palabras castizas, Estados Unidos está poniéndole candidato a la presidencia de Colombia con unos intereses propios sobre esta nación, sobre sus recursos y sobre políticas económicas. Cristian, esto es importante dejárselo saber al pueblo colombiano, porque la gente por allá exclama: y no, pero es que mire que el presidente de Ecuador, mire que Honduras, mire que ellos están teniendo un referente en Argentina. Es positivo que hayan tantos presidentes dándole un respaldo a un candidato. Frente a ese escenario que es confuso, pero también es la realidad que tenemos hoy, porque la gente no se informa, porque hay mucha tergiversación de la verdad, porque los medios corporativos están haciendo su propio trabajo y su propio ejercicio de cumplir con esa labor, de instalar en la conciencia de los colombianos un discurso equivocado. Sí, mira, frente a lo que menciona Alberto, hay que empezar por mencionar una cosa, ¿sí? ¿Dónde está la base de la corrupción? Ese sistema de corrupción empieza cuando unas personas, unos particulares, buscan vendernos la idea de que sus intereses son los intereses de toda la población. Por ahí es que se empieza todo, ¿cierto? Y es ahí, en ese punto, donde de manera particular, ¿cierto?, se quiere darle esa confianza, ¿cierto?, al sector privado, ¿cierto?, esa confianza al mercado, ¿sí?, de que en últimas cumpla esas funciones que le debe corresponder a las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces, ahí un poco lo que mencionaba Alberto acerca de, bueno, en qué medida la registraduría le entrega a un privado, a una corporación multinacional, la responsabilidad del preconteo, ¿cierto? Y ahí cuál es el rol de los medios de comunicación en términos de transmitir esos resultados y a partir de ahí empezar a generar ese fenómeno político. Como también se busca generar esa sensación o ese fenómeno político de que hay un respaldo internacional, hay un respaldo global a la candidatura de Abelardo de la Espriella, todavía creyéndonos un poco, nuevamente hablando de historia, ¿sí?, cuando Marco Fidel Suárez por allá en la segunda década del siglo XX decía: es que tenemos que seguir a la estrella polar era Estados Unidos, y entonces nosotros como pueblo colombiano tenemos que seguir el modelo estadounidense si algún día queremos llegar al desarrollo. Eso ha sido un cuento que nos han echado por más de un siglo y que hoy en día gran parte de la población todavía lo comparte, ¿sí? Entonces, cuando se habla de, bueno, ¿cuál es el proyecto de sociedad que queremos? No, el proyecto que queremos es el sueño americano, ¿cierto? Ya sea que se consiga allá o ya sea que se consiga acá, pero queremos el sueño americano, ¿cierto? Pero, como tú lo acabas de decir, Donald Trump es la expresión de un modelo político en decadencia a nivel global. Okay. Tenemos que situar en ese punto. No sé si me permites para sí, bien, pues, claro, compleméntela. Ahora, ese llamado de Trump que hizo de respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella, hay que decirlo con toda claridad, ¿cierto? Hace parte de un libreto, porque no es la primera vez que lo hace. Lo hizo en Honduras,
lo hizo de una u otra forma en Ecuador, lo hizo en Argentina, lo hizo ahorita en Brasil, y ahorita que también están en campaña presidencial con Flavio Bolsonaro, ¿cierto? Eso hace parte de un libreto de la extrema derecha, en términos de decir, yo como presidente de Estados Unidos voy a poner el presidente en este país para que este gobernante, ¿cierto?, pues sucumba ante mis intereses, ante los intereses particulares de una corporación transnacional, que eso de una u otra forma representa una falta de creatividad política, ¿cierto? Esa cuestión de este sujeto de mostrarse como un animal que ni siquiera es propio, ¿sí? Esa cuestión de, por ejemplo, decir, ay, venga todos el día a votar, pongamos la camiseta de la Selección Colombia, cuando eso, por ejemplo, ya fue una iniciativa de Bolsonaro en Brasil. La cuestión de decir, bueno, en política económica tenemos la representatividad de Javier Milei, pero miremos todo el tema de el desmonte de subsidios, el recorte del Estado, el tema de, una vez más, jocoso, pero es que hay que ponerlo en la realidad, o sea, de que la gente en Argentina, que está tan acostumbrada al tema de la carne de res, ya tenga que buscar carne de otros animales, de burro, para poder consumir, o sea, eso está reflejando una realidad, y eso es lo que nos tiene que poner a nosotros y nosotros en alerta en cuáles son los referentes que están tomando estas personas para seguir acá en Colombia, ¿cierto? No estamos pensando en nuestros propios intereses, no estamos pensando en nuestra propia particularidad, están tomando intereses de otros países y pensando de que eso lo van a poder replicar acá y lo van a vender como experiencias exitosas, cuando definitivamente no es así. Alberto, Cristian nos ha dado un aporte muy importante sobre la forma como se percibe el escenario global, digamos geopolítico, en lo que nos compete, que es el continente. Y vemos que hay muchos colombianos que por distintas razones han tenido que emigrar del país y están hoy en los Estados Unidos de América. Unos de ellos en un proceso evolutivo de su vida, y otros de ellos al rebusque también, y para decirlo de una manera literal pero concreta, se han ido a lavarle los baños a los gringos por garantizar una economía de sostenibilidad en su vida personal y familiar. Pero esto ha sido un efecto que ha ocurrido por la ausencia de Estado, por la ausencia de esa irrigación de derechos sociales, como solo apenas ocurre desde el 2022 para adelante, y que hoy los colombianos empezamos a sentir que el pueblo de abajo se volteó a mirar. Pero esas personas que se fueron con esa situación, con esas realidades, hoy tienen una connotación de irresponsabilidad, además, hay que decirlo, para ellos tomar decisiones electorales en virtud de elegir a los verdugos, Alberto. Sí. No, sí, son varias cosas, pero tú pones un poco el tema de la diáspora colombiana. Correcto. Evidentemente Colombia tiene millones, creo la última cuenta puede estar cerca de los 7, 8, 9 millones de connacionales que tuvieron que abandonar su país. La gran mayoría de ellos no por elección propia, sino por todas las circunstancias de la vida misma que los empuja a buscar a veces refugio y a veces la posibilidad de construir vidas y proyectos de vida en otros contextos. En efecto, esa diáspora colombiana expresa la fractura y la crisis sistémica del país, es decir, el país no funciona, el país no genera oportunidades, los territorios están en un modelo, digamos, de crisis permanente, y la fractura de la vida pues lleva a que familias enteras, de hecho, el ingreso económico, Cristian, más importante de Colombia a lo largo de los últimos 20 años ha sido las remesas sí, de esos colombianos que están generando ingresos, generalmente en los peores trabajos, en las peores condiciones posibles, pero que están generando ingresos para sostener familias en Colombia. De hecho, Cali, para hablar de contextos muy concretos, aquí los vecinos, las vecinas que nos escuchan en este Canal 2 lo saben, que el principal ingreso y la entrada de buena parte de la barriada local, es decir, de los barrios, de las comunas, tiene que ver con esas remesas que llegan del extranjero, y son muchísimos hogares que hoy se sostienen, digamos, con esos ingresos. Entonces, digamos que sí hay un fenómeno ahí que tiene que ver, por supuesto, con una situación de exilio y de éxodo, digamos, de la nación, porque la nación no fue capaz no solamente de garantizar la posibilidad de un proyecto de vida para territorios y para poblaciones, sino también no fue capaz de garantizar derechos fundamentales, que es precisamente lo que este gobierno ha puesto, digamos, en el eje central de la discusión, derechos fundamentales de las poblaciones. Ahora bien,
En ese orden de ideas, mirando un poquito el escenario, lo que hay que reivindicar acá también es que estamos ante una gran operación que no se resuelve solamente en Colombia, una gran operación transnacional, vuelve y juega, donde aparecen actores como el presidente Trump, pero también aparecen otros, digámoslo, escenarios. Se habla de la Honduras Gate, por ejemplo, que es una especie de presencia de sectores muy reaccionarios de la política hondureña que se alían con franjas mafiosas y corporativas que tienen sede y epicentro, por ejemplo, en la Florida, en Miami y demás, y que se conectan con el presidente Trump y con otros actores para producir grandes operaciones de medios que, si se quiere, se complementan con un escenario de fraude, pero que sobre todo están en la base de la anulación de la capacidad crítica. ¿Qué significa eso? Es no ver, digamos, no ver la distancia que hay, y esto es un poquito clave, digamos, ponerlo de manera clara para que se me entienda. ¿Qué significa tener una conciencia crítica? Tener la capacidad de ver aquello que se presenta de lo que realmente es. En este caso, se nos presenta una especie como de figura bestia, ¿no? Una figura bestia política, tipo Tigre, tipo Abelardo, tipo Trump, etcétera. Y lo que tenemos que hacer para poder discernir nuestra decisión, para poder tomar una decisión sobre este tipo de política, es qué es lo que nos presenta como discurso y qué es lo que realmente es. ¿A qué estamos enfrentándonos realmente? Porque todos los políticos en grado menos o grado menos, pero en particular, esta operación mediática transnacional, insisto, esto está fraguado desde centros de poder internacional, no solamente de Colombia, lo que han construido es una fachada que se alimenta sobre varios fenómenos, entre ellos el cansancio de la violencia, por ejemplo. Es decir, evidentemente este es un país saturado y cansado por la violencia y necesita resolver el problema de la seguridad y la violencia, pero no sobre la base de la oferta de devolvernos al proyecto violento y paramilitar del pasado, porque eso no va a funcionar. Es decir, eso no va a resolver problemas tan complejos como la violencia en Colombia, pero hay un fenómeno que está operando en la conciencia del algoritmo, que es, entre otras cosas, lo que está viendo la mayor parte del pueblo. Se está alimentando de una operación de redes sociales que está controlada por centros de poder transnacional, insisto en eso, pero hay un fenómeno que está jugándose aquí y recuerdo con eso a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán decía una frase, digamos, de aquella figura de la historia política colombiana, Jorge Eliezer Gaitán, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Decía el doctor Gaitán en su momento, aquel líder popular de los años 40, al pueblo se le halaga, pero no se le cumple. Frase del doctor Gaitán, se le halaga pero no se le cumple. Eso es lo que está haciendo el candidato opositor Abelardo de la Espriella, halagando al pueblo para no cumplirle. Y el pueblo tiene que ser capaz de discernir eso a través de varias figuras. Por ejemplo, menciono una nomás para no alargar esto. Abelardo de la Espriella es un rol, tú lo decías, es un modelo de vida social, entre comillas, arribista y exitoso. Básicamente la sensación que traduce, y por eso gran parte de su discurso es hablando de su vida y de su éxito, digamos, entre comillas, lo que él considera exitoso, pero ese rol se le vende al elector que lo está viendo por redes sociales, que lo está viendo en el algoritmo, que lo está viendo, digamos, en la propaganda masiva, está viendo un rol en la lógica, usted puede ser como yo, es decir, usted puede tener la vida que yo tengo, usted puede tener el dinero que yo tengo, gastarlo de la manera como lo gasto, ir y vivir en los principales centros de poder mundial, Florencia, Italia, Miami, no sé qué. Usted puede tener la familia que yo tengo. Es decir, lo que está vendiendo en esa operación de anulación crítica es usted puede ser yo. Pero eso usted puede ser yo, evidentemente, volvamos al doctor Gaitán, es un halago que no se va a cumplir. El electorado de Abelardo de la Espriella no va a vivir ni a tener el rol ni a ocupar el lugar de Abelardo de la Espriella. Ni siquiera los emprendedores, ni los empresarios, ni los grandes sectores sociales, ni las personas que hoy, los 10 millones que quizás votaron por Abelardo en la pasada, no van a ser Abelardo. Y esa mentira hay que develarla, porque eso es un rol que se propone como una especie de aspiración. Usted puede ser como yo, dice él, pero eso no va a funcionar. Y lo que hay ahí es finalmente, ahí sí también una operación fraudulenta políticamente hablando, que si el pueblo no es capaz de desnudar esa mentira, digamos, me refiero a aquel
electorado que está copiando, porque hay gente que está copiando el mensaje, si el pueblo no es capaz de entender que ese proyecto no va nunca a materializarse en su vida, porque su vida se rige por otras variables de la vida, digamos, de la economía y de las condiciones en que se desarrolla su vida, en el barrio, en la comuna, en el territorio, en las veredas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas. Su vida no depende de grandes procesos de acumulación capitalista, corporativa, mafiosa, paramilitar, entre otras cosas, asociados al poder corporativo de Trump, que es un poder excluyente. El 95% de la sociedad estadounidense está por fuera del proyecto Trump. Y esos modelos de los magnates mafiosos, tecnocráticos, corporativos, arribistas, que se presentan ante la opinión pública como un modelo a seguir, son modelos que finalmente halagan, pero que nunca se van a cumplir. Y eso es lo que el elector tiene que entender en los próximos días, que lo que le están presentando ahí sí es una especie de fantasma, un espejismo para poder consolidar un proyecto que finalmente se va a ir, como bien lo dice el presidente Petro, se va a ir en su contra, apenas agarre, digamos, las riendas y retoma el poder corporativo y del Estado colombiano. Gracias, Alberto. Cristian, usted como docente universitario en investigación y trabajo social, la perspectiva de entender esto que ha dicho Alberto Bejarano es configurado porque la cultura en la que Colombia se ha desarrollado es una cultura mafiosa. Es una cultura donde la mafia permeó unos estilos y esos estilos se consignaron en la forma de vivir las gentes. Y usted mencionaba que hoy la tecnología, a través de sus algoritmos, tiene un plan orquestado para manejar y dominar las mentes humanas y las conciencias. En este caso particular, toda esa superficialidad que se convirtió en los objetivos, chabacanería, el patriarcado. Exacto, que se convirtió en los objetivos de los colombianos y que incluso, razón por la cual muchos de ellos se han ido a buscar otros escenarios para desarrollarse, buscando lograr eso, parecerse a otro que han identificado como la figura a la que quieren llegar o a la que se les ha vendido llegar. Desde el trabajo social es muy importante que también nosotros nos estamos dirigiendo a comunidad que es de estratos bajos recursos, y lo discutíamos en algún espacio privado, que no entendíamos qué sucedía en la conciencia popular de aquellos que hoy están empeñados en no conocer e informarse sobre lo que hoy pasa en el gobierno, lo que ha hecho el gobierno para ellos, y dar su respaldo a algo que es completamente contradictorio a incluso las expectativas esas mismas que están configuradas allí en esa cultura mafiosa de querer cada vez ser mejor y tener más y atesorar, que no corresponde a la verdad, La realidad. que no corresponde a la realidad. Sí, mira, ahí en ese punto, ya que me lo pones desde esta mirada un poco más profesional y todo eso, tenemos que partir de un elemento. Tú ahorita en la anterior intervención decías, hay que echarle la culpa a los migrantes de por qué votaron por Abelardo, particularmente en Estados Unidos, porque hay que decirlo, sí, Abelardo ganó en Estados Unidos fundamentalmente, pero en Europa ganó Cepeda. Entonces ahí también hay que mirar dentro de estas variables de por qué las y los colombianos migran. Yo creo que también la cuestión de a dónde migran es una cuestión fundamental, ¿cierto? Ustedes, ¿quiénes son, por ejemplo, los colombianos que deciden migrar a Estados Unidos? ¿Quiénes son los colombianos que deciden migrar a Europa? ¿Sí? Entonces, hay que partir también de ese elemento fundamental. Ahora, ¿y qué buscan, no? ¿Y qué están buscando en ese destino, no? No, claro, totalmente, sí, estamos de acuerdo en ese punto. Ahora, hay que mirarlo ya en términos un poco más culturales, sociales, ¿cierto? Entonces tú decías, bueno, el tema de la mafia, ¿sí? En efecto, ha habido una cultura de la mafia. Ahora, esa cultura de la mafia ha sido una cultura más desde los 70, los 80 y todo eso, pero a mí me gustaría irme un poquito más para atrás, y es que frente a lo que Alberto decía, que estamos saturados de la violencia, yo creo que nosotros infortunadamente hemos sido producto de una cultura de la violencia, ¿sí? Una cultura de la violencia y de la supervivencia, ¿sí? Es decir, si nosotros miramos, Colombia no solamente ha tenido conflictos desde la muerte de Gaitán, desde la violencia bipartita, no. O sea, Colombia es un país históricamente de guerras, ha sido históricamente de violencia. Y nosotros de una u otra forma hemos aprendido
a entender a que esa violencia hace parte de nuestro ADN social, cultural, político, y producto de ello tenemos que buscar la sobrevivencia, ¿sí? Entonces esa venta de Abelardo de la Espriella como ese típico arribista aspiracional, ¿cierto? De decir es que yo todo lo logré, sí, claro, pero pues ¿cómo lo logró? Y yo creo que es uno de los puntos fundamentales que tenemos que decir a la ciudadanía. Bueno, sí, él tiene una fortuna, él tiene la vida hecha y está en Italia, pero ¿cómo logró eso? ¿Cierto? ¿Será que lo logró a partir del juego limpio del derecho? ¿O será que lo logró mediante otras formas? ¿Sí? Ya David Murcia Guzmán ya lo pronunció, ya la familia de Rosa Elvira Celi ya lo pronunció, ¿cierto? Si miramos los primeros videos de Abelardo, ¿a quién le susurraba en el oído? ¿En qué mesa de conversación? ¿Con qué grupo armado? ¿Cierto? Y eso no son inventos de inteligencia artificial, porque de hecho es una cuestión, ¿no? Están saliendo los videos y entonces hay abelardistas que dicen, no, eso está modificado, eso es hecho con inteligencia artificial. Sí, o sea, miren esa operación cognitiva de negarse a la realidad tan potente, y que nosotras y nosotros, desde las ciencias sociales, pero también desde la cotidiana, tenemos que ver, o sea, ¿por qué negarnos a los hechos que nosotras y nosotros estamos observando? Entonces sí, principalmente las clases populares, principalmente de las clases populares esta cultura de la sobrevivencia. Entonces llega una persona a decir, mire, yo todo esto lo he logrado en la vida, y como decía Alberto, tú también lo puedes lograr si votas por mí, porque yo voy a promover la libre empresa, el libre mercado, y mira la cuestión como él pinta la cosa. Vuelvo y digo, eso hace parte del libreto de la extrema derecha, ¿sí? Propone soluciones eficientistas. Entonces en El Salvador hay un mundo de pandillas, entonces vamos a acabar con las pandillas, ¿sí? Modelo Bukele, que creo que tampoco tenemos que zafarnos de esa discusión. Sí, él de una u otra forma lo logró y todo eso, pero ¿a costa de qué en materia de libertades? ¿A costa de qué en derechos humanos? No le preguntemos a El Salvador cómo está la situación económica en El Salvador, ¿cierto? Y que además una cosa, uno dice, ay no, sí, Abelardo de la Espriella va a traer el modelo Bukele y todo eso, pero es que, a ver, o sea, estamos comparando un país de 21.000 kilómetros cuadrados, que en términos de extensión es equivalente a norte de Santander, ¿cierto? Y con una población de 6 millones, casi 6.400.000 personas en El Salvador, ¿cierto? Que eso es como multiplicar por 4 la población del norte de Santander. Eso es El Salvador. Claro, ahí hay unas posibilidades más fáciles para Bukele de, pues, digamos, cumplir con su política de seguridad, pero cuando Abelardo de la Espriella dice, vamos a exportar el modelo Bukele, vamos a construir las 10 megacárceles y vamos a tirar, y vamos a hacer bombardeos y vamos a hacer todo eso, hombre, o sea, como le decía Alberto ahora, o sea, es tan fácil criticar la política de paz, pero ¿cuándo hemos criticado la política de guerra? La seguridad democrática, ¿sí? Que tanto se nos vende como el modelo de que se iba a acabar las FARC y todo eso, no se acabó ninguno de los actores armados, ni siquiera los paramilitares, porque llegaron, negociaron, ¿cierto? Pero luego se atomizó, luego se formaron las Águilas Negras, el Clan del Golfo, los machos, los rastrojos, ¿sí? O sea, se atomizó el proceso, ¿sí? Entonces también hay que comprender de que nosotras y nosotros sí estamos cansados de esa violencia y todo eso, pero precisamente para nosotras y nosotros comprender, ¿cierto? Comprender por qué mucha gente, fundamentalmente los sectores sociales y populares, decidió votar por Abelardo. Hay que comprender, listo, qué hay detrás de ese pensamiento. Sí, un poco, y también lo que decía ahora. ¿Qué es lo que está funcionando? Exacto, ¿qué es lo que está funcionando? No, o sea, y hay una estrategia comunicacional de su campaña que hay que mirarla y que hay que analizarla y todo eso, pero que también hay que decirles una cosa: si a ti te venden, a ti, persona de barrio popular, si a ti te dice, es que tú un día vas a llegar a ser como Abelardo, y si le metes todo el esfuerzo y todo eso, pues tú le puedes meter todo el esfuerzo, pero si tú no tienes capital y sobre todo si tú no tienes los contactos, créame, no vas a llegar nunca a ser como él, y él no te va a dar nunca las garantías para poder llegar a ser un día al menos a ser mínimamente como él. Y Cristian, eso es algo que nosotros desde este medio de comunicación y en el programa que eventualmente hacemos, que es el informativo Nuestra Gente, hemos dicho en repetidos momentos que cuando uno va a elegir un candidato, el candidato para uno es un referente.
En otras palabras, es como si fuese un reflejo mío, porque es lo que está garantizando el cumplimiento de una expectativa personal. Con esto quiero decir que sí es cierto que esa tradición y cultura mafiosa y guerrerista en la que hemos vivido patriarcal, ha hecho un trabajo en las conciencias humanas, porque sin duda el hecho de que yo escoja al candidato A o al candidato B es porque me estoy identificando con ese individuo. Y ahí se genera una alerta social muy importante y muy interesante de explorar, y es respecto a ¿y qué está pasando entonces con la humanidad, con el sentido de la objetividad, con la racionalidad frente a las diferentes circunstancias de la vida, para poder tener una posición crítica y constructiva además frente a esos hechos? Así es. Entonces estamos en un escenario que tiene componendas por todos los niveles. Quiero que en este último bloque del programa abordemos dos temas que para mí son realmente muy importantes. El primero de ellos es en virtud de dejarles saber a los colombianos que están creyendo en todo eso que hemos explicado aquí, en un falso referente, en que se idealice una vida socioeconómica mejor, mostrarles la realidad. Ustedes que están en el mundo del análisis político, que le expliquemos a los colombianos que la economía en Argentina es un desastre, que la economía en Ecuador va para un desastre que ya se está consumando, que la economía en Estados Unidos viene también en un declive, que la economía de Honduras, pues hombre, con mayor razón, pero que también esto es cierto, estamos mirando el continente. Y ahora si miramos hacia el otro lado del mundo, vemos unas guerras catastróficas que se han incendiado, que se han impulsado por los Estados Unidos de América. Y entonces ahí volvemos al punto, ¿dónde queda la conciencia y la racionalidad humana y social? Expliquémosle a los televidentes qué está pasando desde la geopolítica para entender los riesgos que tenemos en nuestra soberanía nacional popular. Sí, sobre todo, José Alberto, ¿qué pueden esperar? Que digamos, ¿qué cálculo relativamente sereno, prudente, informado, ahí donde sea posible informarse, podemos esperar de un gobierno como el que promete la campaña opositora? Es decir, ya tú lo señalabas con suficientes elementos. Hoy los países que han optado por ese tipo de salidas están incendiados. Están incendiados porque evidentemente son gobiernos que, como lo ha dicho el presidente además, gobiernan en contra de, gobiernan en contra de la gente. Voy a señalar solamente un tema para que miremos qué podemos esperar. Ayer, precisamente en medios nacionales, el candidato a la vicepresidencia de la fórmula opositora, creo que es el señor José Restrepo, que entre otras cosas fue ministro de Hacienda durante el estallido social a propósito de la ciudad de Cali y todo lo que esto tiene que generar como escenario digamos, de alerta y de reflexión. Anunciaba en 45 minutos de entrevista, es primera vez que yo logro ver la campaña opositora desmontada de la retórica de campaña y ya entrando de lleno en el contenido político de lo que va a hacer ese gobierno. Y lo que escuchábamos del candidato a la vicepresidencia Restrepo, de la fórmula opositora, es el programa del estallido social. Es una especie de versión Duque, sí, señor, llevado a, digamos, a la potencia hoy de Trump, porque en el momento de Duque pues todavía no tenía ese respaldo que hoy tiene y no había esa operación Honduras, Argentina, Ecuador, etcétera, etcétera, digamos que no estábamos en ese contexto, pero la fórmula que anuncia el programa de la campaña opositora, y eso es lo que la población tiene que ver en estos 15 días, es que nos vamos al 28 de abril del 2021. Entonces, de las cosas que alcanzó a decir este candidato a la vicepresidencia Restrepo, es que, por ejemplo, volvería en un momento dado el IVA para la canasta familiar. Lo dijo sin ningún, digamos, desparpajo, sin ningún desparpajo. Digo, ahí está el foco de lo que ellos llaman las exenciones tributarias que hay que eliminar. Los más de 70 billones de una cuenta que presentó ese día, digo, en Colombia hay 150 billones de pesos año en exenciones, el 70% de esas exenciones están en la canasta familiar, en más de 400 productos, que evidentemente vamos a abordar, digamos, dentro de nuestra política económica. Lo anunció. Es decir,
es una especie de Carrasquilla 2, lo que nos están diciendo, y siga por ahí, gran minería, la gran minería que ha destruido el medio ambiente en el Chocó, por ejemplo, es un tema catastrófico en el río Atrato, es decir, volver a la gran minería, volver al fracking, volver a las grandes corporaciones, y ahora súmele el Trump, entrando de lleno, digamos, en ese contexto. Por supuesto que esto se convierte en un gobierno que va, por un lado, devolvernos al contexto del estallido social por razón de su programa de gobierno, es decir, devolvámonos a ese escenario, pero además, al final del día, cuando se le pregunta en otra alocución pública allá al candidato presidencial de la fórmula opositora, Abelardo Esprilla, que qué haría él en caso tal, creo que fue en una entrevista a nivel nacional, qué haría en caso tal de que se generaran movilizaciones y protestas en su gobierno, y él decía, sería la mejor oportunidad para demostrar de que soy capaz en términos de represión violenta de esas manifestaciones. O sea que en la mañana nos anuncian el programa económico del estallido social y en la tarde nos dicen, y si salen, yo demostraré hasta dónde puedo llegar en términos de una fórmula violenta y represora que también la conocemos. Y la conocemos en Cali. Nosotros en Cali sabemos, a mí me recuerda mucho esto, aquella promesa, y con esto termino, del comandante aquel de las fuerzas militares, Zapateiro, cuando digo, es que yo en 24 horas... En 24 horas levanto los puestos de voto. Aquí estaba sentado tu padre, entre otras cosas, a propósito de eso. Y yo en las 24 horas levanto los puntos de resistencia, y ese levantar los puntos de resistencia nos abrió una orgía de sangre y violencia que hoy todavía no ha concluido. Y esto es lo que finalmente podemos esperar en el corto plazo. Es decir, a la vuelta de 6 meses de gobierno de este tipo de proyectos, fascista, corporativo, etcétera, etcétera, lo que vamos a tener es un escenario evidentemente de un país incendiado, un país que viene de 4 años, con todo y los problemas que hay, incluyendo los de violencia, que por supuesto existen, pero un país que ha logrado vivir en democracia los últimos 4 años y vivir garantizando el respeto por derechos fundamentales en los últimos 4 años, y todo eso se desplomaría, digámoslo, con una decisión de este tipo, digamos, en el 21 de... Muchos temas por abordar y el tiempo no nos alcanza, pero a esto que usted ha dicho, Alberto, es muy importante sumarle las últimas expresiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho en redes que hay que convocar a las Fuerzas Armadas de Colombia, lo digo esta mañana, a que hagan respetar la Constitución. Y el presidente Petro reacciona ante ese mensaje, no en un contrapunteo, sino haciéndole refrescar su memoria de que el jefe de Estado es Gustavo Petro y por tanto es el jefe en comandancia de las fuerzas militares y de la policía, y que ellas se deben a la Constitución. Esto es muy importante que lo sepa el pueblo colombiano, porque eso se asocia a ese discurso de programa de gobierno que está planteando el candidato Abelardo Esprilla, que además, entre otras, nos están sumando, nos están provocando a ese riesgo. El solo hecho de que la institucionalidad esté rodeando la registraduría pese a lo que está alrededor de esto, que un expresidente ahora se muestre muy humilde diciendo perdí, pero respaldo este programa, tiene un veneno trasfondo que nosotros desde este lugar pretendemos abrir la mayor posibilidad de información para que usted la tenga en la mesa y sobre eso pueda construir sus propias decisiones y criterios. En este último punto, donde nos están provocando, porque legítimamente es eso, de hecho Uribe se atrevió a decir, que es un análisis que hemos hecho también muchos, que Cepeda es un hombre muy cauto, y el hecho de que Cepeda no hubiese reconocido el resultado inicialmente y que Cepeda se hubiese retractado de no afirmar esa posición de duda, es también una invitación a que nos mantengamos pacíficos y no nos dejemos provocar, porque lo que hoy está sucediendo con ese sistema corrupto que ha gobernado históricamente este país, de la mano de la injerencia política extranjera históricamente en el país, que hoy también se pretende repetir, pretenden llevarnos otra vez al escenario de la confrontación y la guerra. Y entendamos
que solo las clases sociales populares, que son las que hoy se están levantando, acompañadas de algunos que están en otros niveles socioeconómicos, pero que no son la mayoría, vamos a tener esa división en nuestros propios espacios de convivencia, donde tenemos estratos socioeconómicos muy altos, estratos socioeconómicos muy bajos, y esa confrontación que claramente está sobre la base de una decisión polarizada nos puede llevar a acrecentar unos temas de sangre, de horror, de tragedia, que no pretendemos que se repitan. Pero también es cierto, Cristian, que ante el nuevo despertar, la oleada de las nuevas generaciones, que ya no comen de esos modelos arcaicos y que decidieron de alguna manera abrir el espectro de percepción, también es cierto que hay una posición realmente no beligerante, sino de carácter, una posición de hacer valer sus derechos sobre la Constitución. Y esto lo digo porque esto rodea el último punto, que es, usted como abogado tiene que explicarnos qué sucede con un ciudadano de a pie cuando incurre en desacato a una orden judicial. Eso tiene consecuencias, claro que sí. ¿Podría explicarnos cuáles son las consecuencias? Pues depende de la infracción, pero algunas podrían conducirlo a perder su libertad, por ejemplo, privado de su libertad. Ok, y ante un ciudadano eso es, digamos, una actuación que merece también a su vez una actuación en orden de sanción inmediata. Sí, de acuerdo. Esto lo digo porque el registrador Hernán Penagos, que es quien es el registrador nacional hoy, pues incurrió en desacato a una orden judicial donde el Consejo de Estado obligó al gobierno colombiano a que adquiriera su propio software para tener claramente transparencia electoral y control sobre las elecciones. Si a un ciudadano de a pie le incurren sanciones, ¿qué ha pasado desde el 2018 hasta la fecha con esta realidad donde se burla la institucionalidad? Ahí sí, la institucionalidad que no opera para el pueblo, sino para las élites. Cristian. Bueno, pues ahí es donde está el llamado a la movilización, ¿cierto? Ahí es donde está el llamado a la movilización. Y sí, ya que tú lo mencionas y todo eso, pues efectivamente hay un lenguaje provocador. Total. Se está buscando una confrontación. No sabía, pues por lo que había mencionado, pues el llamado que hizo Álvaro Uribe, pero hay que mencionar también una cosa, y hay que ser muy claros, ¿cierto? Y es que yo creo que hay que empezar a aceptar el hecho de que Álvaro Uribe le entregó el relevo a Abelardo de la Espriella en términos del referente de esa extrema derecha en Colombia, ¿sí? O sea, Álvaro Uribe ya es una figura que ya está empezando a representar un pasado, pero entonces tenemos que comprender ahorita es el presente. Ahora, ese presente que nos quiere volver a llevar al pasado, ¿sí? En términos de devolvernos a esa política de seguridad democrática, ¿cierto? Pero pues también, si vamos a hacer la lucha, si vamos a hacer la movilización, tenemos que entenderla a partir de los referentes actuales, los referentes contemporáneos. Entonces, en ese sentido, pues nosotras y nosotros, como pueblo colombiano, tenemos que conocer a profundidad qué es lo que está pasando, tenemos que movilizarnos pacíficamente, ¿sí? Y movilizarnos creativamente, porque una vez más lo digo, si hay algo que caracteriza a los sectores populares, algo que caracteriza a la izquierda es la creatividad política, ¿sí? Y el hecho de que, por ejemplo, las ARMY, los K-Popers, ayer, esta semana, se hayan pronunciado pues a favor de la campaña de CPA, eso es parte de la creatividad. El hecho de que ya las y los estudiantes están saliendo, están proponiendo hacer cosas y todo eso, eso es la creatividad, ¿sí? Y nosotros no podemos perder ese sentido de la creatividad frente al intento de censura que nos van a querer meter. Porque eso también hay que ubicarlo, ¿cierto? En términos de la represión, en términos de cómo a nosotras y a nosotros, como dice Alberto, que nos van a querer devolver a ese escenario del 28 de abril, pero con mucha más violencia. ¿Cuál es el propósito en últimas? La censura. Y el propósito es podernos volver a un escenario de guerra. Y en términos de capital, ¿a quién le conviene la guerra? No a los sectores populares. A los guerreristas, claro. ¿A quién le conviene la guerra? Yo quiero cerrar con su venia, José, diciendo dos cosas. Finalmente, a propósito, Cristian, de lo que decías de la creatividad política, anoche estuve en las calles escuchando a la gente está en las calles, estoy hablando de Cali, y de las cosas que escuchaba, entre otras cosas, anuncio que invito a que se acompañe este ejercicio de
múltiples iniciativas, marchas, movilizaciones, en fin, la gente está en la calle tratando de reaccionar. Entre otras cosas, el domingo era una concentración de los michis, que son la concentración de los gatos, es decir, la idea, a propósito de la creatividad, ¿no? La idea es que hay que llevar el gato, la mascota, el gato de la casa. El gato de la casa como principal símbolo de resistencia frente a la violencia del candidato opositor. Entonces, por ahí hablaron anoche de la marcha de los gatos. Los invito a todos, todas y todos que tengan gatos en su casa, que acompañemos la marcha de los gatos, de los gatos mascotas, de esa propuesta, digamos, que viene del movimiento animalista, de reconocer las otras formas de la vida que también están involucradas aquí, por supuesto. Y lo segundo que quería decir, me pareció este tema de la marcha de los michis, lo escuché ayer a varios activistas, pero lo otro es, creo que va a pasar, por ahí va a pasar, por ahí vamos a ver esa creatividad política desplegada ahí y seguramente en muchos otros temas. Pero lo otro es señalar lo siguiente: si tú miras el mapa electoral Cali, volvamos a Cali, José Alberto, 31 de mayo, 2026, ¿qué pasó en Cali? Todos sabemos que fueron 542.000 votos, que es una respuesta electoral absolutamente contundente de lo que significa nuestro territorio desde el punto de vista de su creatividad y de su opción política. Es decir, aquí hay suficiente conciencia crítica, que quede claro que nosotros no estamos diciendo que nos pasaron por encima, de ninguna manera. En Cali lo que se vivió, para hablar de nuestro territorio, es una, digámoslo, respuesta suficientemente clara, pero ojo con el mapa político Cali. Si tú revisas el mapa político Cali, te das cuenta que el pacto histórico, a través de su candidato, en este caso Iván Cepeda y su candidata David Aquilcue, ganaron en los sectores populares, es absolutamente claro. Comuna 6, Comuna 7, Comuna 14, Comuna 15, Comuna 21, Comuna 16. Respuestas muy importantes, si se quiere, del barrio popular, del barrio adentro, la Comuna 18, la Comuna 21, la Comuna 1. O sea, la periferia, entre comillas periferia, porque a mí no me gusta mucho esa idea, pero la idea esta del cinturón popular y barrial, sí, que indica eso. Y por supuesto hubo comunas donde prevaleció, sobre todo en sectores medios, prevaleció, digamos, el candidato opositor. Ahí hay un tema con los sectores medios de la población en términos de su realidad política. Pero lo cierto del caso es que en el barrio adentro está claro, y yo revisé inclusive resultados mesa por mesa en algunas de estas zonas populares de la ciudad, y está clarísimo que la gente entiende de todo lo que hemos hablado hoy. Está clarísimo que aquellas personas, inclusive en el mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica y de manipulación política, porque pues evidentemente la pobreza, la miseria, Cali tiene más o menos 250.000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, ojo con ese dato que es muy complejo. En esos hogares hay tú lo decías, una nueva conciencia y un nuevo sujeto que está emergiendo, que dice: no acepto el chantaje, no acepto la intimidación en las condiciones más difíciles, óigase bien. No acepto la compra de votos, por ejemplo, que fue una herramienta que utilizaron durante décadas para manipular a la gente, y hoy estamos ante una nueva realidad política en la ciudad como tal. Por supuesto, muchos otros sectores sociales de la población, inclusive en estratos medios y altos, también acompañando esta conciencia política, ni más faltaba, pero evidentemente hay una nueva realidad política, y es que el pueblo de Cali, en particular, el pueblo más vulnerable inclusive, es quien hoy está levantando las banderas de una defensa, digamos, de la vida y de la democracia, a la manera pues de lo que está en juego en este 26. José Alberto, permítame dos cositas adicionales también para cerrar, ¿sí? Lo primero, el día de hoy y el día sábado, es decir, martes, jueves y sábado, eso es una invitación abierta, se están haciendo reuniones en la Loma de la Cruz de estas diversas iniciativas, tanto animalistas, tanto de comunicación, tanto de barrismo social, ¿cierto?, de territorio, ¿sí?, creatividad política, ¿no?, para llevar a cabo diversas actividades en territorio. Entonces la invitación queda abierta para que hoy, sábado, también los martes, o sea, en esos días se van a estar concentrando en términos de promocionar actividades y de ubicar este punto de la Loma de la Cruz como un punto para pensarse esas actividades y ponerlas a llevar a cabo. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo, frente a lo que acabas de mencionar de esos puntos donde se están llegando los votos y todo eso, entonces hay que mirar hacia dónde hay que potenciar la estrategia. O estas estrategias, estas muchas diversas estrategias, ¿sí? Ya sabemos que los sectores populares están cantadísimos, ¿sí?,
con Iván Cepeda, pero entonces hay que llegar principalmente a esos sectores de clase media, los cuales históricamente son los que determinan los votos en Cali. No son los sectores pobres, son los sectores de clase media. Entonces ahí la segunda invitación es a que estas iniciativas se concentren fundamentalmente a esos sectores de clase media, donde no solamente está el votante de Abelardo, sino que también podemos encontrar muchísimos votantes indecisos o personas que no votan. Ahora, no quiere decir que no hay que volcar a los sectores populares, también los sectores populares, hay muchísimos sectores que principalmente no votan, ¿sí? O algunos sectores indecisos, a esas personas hay que buscarlas también. Valga anotar a esta última intervención de ustedes dos que Cali, que hoy levanta las banderas de volver a mostrar el poder de la resistencia popular, estemos gobernados por la derecha localmente y regionalmente. Eso será otra discusión que ampliaremos en otros espacios, pero es para que no perdamos del objetivo que debemos como pueblo tomar el control real de nuestro futuro y de nuestros derechos. Amables televidentes, como siempre nosotros dando cumplimiento a nuestro compromiso de informarlos a ustedes, basados siempre en la verdad, basados en fuentes confiables que se puedan verificar, para que usted allá donde nos escucha, donde nos está viendo, donde nos está siguiendo, pueda tener los elementos suficientes para construir su criterio decisivo para el futuro de los suyos, de los demás y de nosotros mismos. Colombia es de todos. Buenos días.